¿Qué tal, amigos de Proyectate Radio? 5 de marzo del 2021, primer viernes de mes. Me da muchísimo gusto saludarlos desde la sobremesa con Miss Sharon y Elena Altamirano, conversando contigo y con Fernando Hernández Avilés, presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia. Agradecemos infinitamente a GA Inversiones Inmobiliarias y a Constantino Castro y Asociados Abogados por ser nuestros orgullosos y maravillosos patrocinadores. Gracias, muchísimas gracias en verdad. Ellen, qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte, Sharoncita, amigos, Fernando, bienvenido, es un gusto tenerte hoy aquí con nosotros. Y pues justo estas 2 horas estaremos hablando de un tema sumamente interesante, el perdón. Así es. Justo, bueno, pues queremos agradecer la colaboración el día de hoy de Fer, que está con nosotros, el presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia. Y bueno, pues también queremos felicitar justo como a todos los cumpleañeros del mes, como últimamente lo estamos haciendo, y queremos mandar una felicitación muy especial también a los Adrianes, a las Adrianas. ¿Qué tal? Un abrazo a todos los que cumplen años y su santo el día de hoy. Exacto, y una felicitación muy especial a un hombre increíble, talentoso, que ama la vida, mi papá. Felicidades, Puma Blues, feliz cumpleaños. Y bueno, pues justo como les comentaba, estas 2 horas estaremos hablando del perdón. Y Sharoncita, justo nos tienes como unos datos importantes antes de iniciar con Fer. Por supuesto, por supuesto. Un gusto saludaros. Fer, bienvenido a la sobremesa, bienvenido, muchas gracias. Y efectivamente me uno a la felicitación para Puma Blues y me uno a la felicitación para el señor Adrián, que es nuestro productor y que él es el que hace posible que esto salga bien. Ya les contaremos en alguna ocasión, ¿verdad? Todas las peripecias que pasamos y que nos salva el señor Adrián siempre tan oportunamente. Así que, pues, todos bienvenidos. Un saludo muy grande también a Sarita. A Sarita, que es una gran colaboradora de la sobremesa. Le damos un abrazo muy grande, mi Sari. Sé que te estás recuperando. Sé que vas a salir muy bien, mi niña, y te vamos a esperar aquí con los brazos abiertos. Así que te mandamos toda clase de bendiciones. Gracias, Aris, gracias por luchar y gracias por ser tan fuerte y por ser tan guerrera y por ser tan maravillosa. Te queremos muchísimo, te amamos. Y bueno, pues en la vida, al igual que la gratitud, el perdón es un área que ha despertado el interés de la comunidad científica internacional. Y actualmente existen multitud de investigaciones e instituciones que estudian con rigor empírico sus efectos en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Sin embargo, queridos amigos de la sobremesa, mientras que ser agradecido es mucho más asequible, el perdón puede llegar a ser tremendamente complicado. Sobre todo cuando nuestras heridas emocionales aún siguen abiertas. Un padre perdona al hombre involucrado en la muerte de su hijo. Una madre perdona a los asesinos de su hija. Una familia ofrece perdón al hombre que disparó a su papá. Escuchamos, lamentablemente, con cierta periodicidad, estas historias de personas que perdonan a quienes las lastiman todo el tiempo. Y se destacan porque para algunos este gesto es inimaginable. Todos entendemos por qué alguien no perdonaría a la persona que me hizo tanto daño, ¿no? Pero a menudo nos cuesta entender a quienes eligen hacer, ¿no? A quienes eligen dar el perdón. Y bueno, desde 1999, en que la Fundación John Templeton inició la campaña de investigación del perdón para determinar sus efectos en el cuerpo y la mente, los resultados en conjunto sugieren altas conexiones entre el perdón y la salud física, mental
y espiritual. Una nueva investigación ha descubierto que la capacidad de perdonar a otra persona está relacionada con la cantidad de materia gris presente en una zona del cerebro llamada el seno temporal anterior superior, que es el ASTS, involucrada en la capacidad de generar determinados estados mentales. Esta inteligencia natural, al encontrar que los seres humanos nos enfrentábamos a situaciones extremadamente dolorosas que amenazaban nuestra integridad hasta el punto de poner en peligro nuestra supervivencia, desarrolló un mecanismo de alivio del dolor y el sufrimiento que se activan en nuestro cerebro a través del perdón y de la aceptación. Y déjenme decirles, queridos amigos de la sobremesa, que nadie como Fernando Hernández Avilés, presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia, nos puede explicar mejor este tema. Bienvenido, Fer, un verdadero honor tenerte con nosotros. Muchas gracias, Miss Sharon, muchas gracias, Elena, un gusto estar aquí con ustedes y con su audiencia. La realidad, me gustó mucho la presentación que hacen del tema, porque eso es, siguiendo el trabajo que hacen ustedes y la información que comparten con toda la gente que tiene a bien seguir la sobremesa y los invitados que tienen, justamente es importante entender que el perdón no nada más es una cuestión que pareciera a veces solo en el rubro social o espiritual, sino que ese rubro social y espiritual ha venido a lo largo del tiempo también desarrollando una serie de mecanismos tanto neurológicos como fisiológicos, como integrales en la perspectiva en la que nosotros vamos desarrollándonos como seres humanos, ¿no? Me encantan estas dos diferenciaciones porque a cualquier persona que nos esté escuchando, yo creo que lo que le podemos ofrecer de inicio siempre es como el reconocerle la oportunidad y el derecho a que cualquier tema tan importante como este, en un primer momento lo puede abrazar desde su experiencia. Después de que lo abraza desde su experiencia, puede relacionarlo con la manera en la que se ha entendido en una situación como esa, y después de eso se presenta este escenario como la sobremesa en donde puede aprender y platicar un poquito más a ampliar la visión de cómo atender un tema tan importante como este. Y algo similar pasa con el tema del perdón. En muchas ocasiones, conforme nosotros nos vamos desarrollando, todo ese proceso neurológico que platicabas ahorita, todo ese proceso de evolución física que vamos viviendo, en muchas ocasiones nos va acompañando sin que tengamos claridad de cómo se da. A veces nos tardamos muchos años en hablar de lo que sentimos, a veces somos más que adolescentes, a veces ya pasamos arriba de 20 años, y no nos damos cuenta primero que está la parte psicológica, la parte espiritual, la parte social, pero que al mismo tiempo se va desarrollando la parte neurológica, ¿no? Y es que esto también ha venido siendo a lo largo del tiempo. Entonces, dicho eso, la primera invitación, y en donde yo me atrevería a pedirles perdón, es que nunca tienen por qué, ante cualquier situación que tenga que ver con su desarrollo humano y su desarrollo personal, que desconozcan, tener que generar una emoción o un sentimiento a largo plazo en donde ustedes creyeran que tenían que pedirse perdón por algo que no conocían. Lo que sí podemos empezar a cambiar más adelante es que si se acerca la información con nosotros, otras perspectivas, a lo mejor sí no me podría perdonar el tratar de darme otra oportunidad de ver las cosas, ¿no? Digo, eso como inicio. Entonces, empujaría un poquito por ahí, y la realidad es que me encanta el tema ahorita, me encanta el tema en medio de un confinamiento, me encanta el tema para hablarlo, pero no es agradable cuando te encuentras con muchas personas que seguramente ustedes conocen muy bien, Elena y Miss Sharon, que están buscando por todos lados, es que no encuentro qué siento y no encuentro cómo perdonarme decisiones que tomé antes de la pandemia. Los ejemplos que pusiste, Miss Sharon, son puntuales y muy fuertes. Nosotros como Asociación Mexicana de Resiliencia, por ejemplo, trabajamos mucho en temas de seguridad y violencia, es una de las líneas. Todo 2020 estuvimos trabajando con un grupo interesante de mujeres en diferentes estados que viven situaciones relacionadas con violencia, dejémoslo así, pero que están luchando constantemente con un proceso de autoperdón y autorreconocimiento. Todas las personas antes de la pandemia veníamos arrastrando ya un cansancio de estrés a nivel neurológico y social que no entendíamos, y que el confinamiento vino a decirnos, pues es momento en que empieces a escuchar la sobremesa y pongas un poquito de conciencia en lo que te platica Elena, Miss Sharon y sus invitados, porque la realidad
creo que el confinamiento trajo muchas cosas complejas, pero trajo muchas oportunidades. Y una oportunidad de hablar de un tema tan importante como el perdón desde diferentes ópticas les va a permitir empezar a construir sobre algo en donde no se sientan mal hacia el futuro, aun cuando en el pasado se hayan presentado elementos que nos lastimaran, aparentemente, ¿no? Digo eso como introducción, pero yo las voy siguiendo, me encanta seguirlas también. ¿Qué opinan ahí? ¿Cómo vamos? Me encantó la introducción, porque necesitamos más eso. Necesitamos que la gente... Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Qué amable, muchas gracias. Ya me hizo el día. Sí. Oye. Sí. Muchísimas gracias, Fer. Y bueno, pues justo con esta introducción nos gustaría, como justo desde de tu perspectiva, de tu experiencia, si nos pudieras compartir como alguna definición o algún significado de lo que es el perdón. Yo justamente creo que podemos encontrar muchas definiciones en muchos lugares y ya más profesionalmente desde muchas perspectivas profesionales. Sí, claro. Pero el perdón tendría que ser ese proceso integral personal en donde identificamos cómo nos sentimos ante algo que nos generó un proceso que pareciera ofensivo o que pareciera desgastante o que pareciera disruptivo hacia nuestra vida. O sea, pasó algo en mi vida que yo no me esperaba o no me lo esperaba en esas condiciones, y la forma en la que pasó lo que pasó y lo que me hizo sentir no fue una situación que a mí me gustó, no fue una situación propositiva, no fue una situación que a mí me hiciera sentir bien, y al no hacerme sentir bien, pues se disparan muchos mecanismos que tienen que ver con mi interpretación del hecho, ¿no? O sea, el perdón entonces viene a ser ese proceso integral de integración, interpretación y resolución de una situación que vino a alterar algo que yo estaba viviendo. O sea, tengo que en algún momento identificarlo, interpretarlo, integrarlo en mi persona y resolverlo. A mí me encanta mucho, en la asociación nosotros tenemos un corte científico muy, muy clavado de origen, y después de 15 años también tuvimos que tomar una perspectiva espiritual muy, muy, muy clavada, porque al final de cuentas cuando hablas del desarrollo humano en las situaciones más difíciles a las que nos podemos enfrentar, yo ahora me encontraría como promotor de la ciencia y de la espiritualidad como mecanismo genuino para que puedas desarrollarte. Pero el perdón, en algún momento, yo aquí lo tenía, en algún momento justamente platicando porque lo voy a tomar un poquito desde diferentes ópticas, pero platicando alguna vez con una persona de espiritualidad más orientada a una religión, que no voy a decir cuál tal cual, él me decía muy sencillo, es que el perdón son dos cosas. El perdón es vivir con un recuerdo y es renunciar. Y la realidad es que cuando te dicen que el perdón es vivir con un recuerdo y renunciar, a mí yo creo que me tardé muchos años de mi vida, aún siendo profesional, en entender a qué se refería con vivir con un recuerdo y renunciar. Pero la realidad es que justo en algún momento cuando tú vas integrando toda esa experiencia que de golpe se te presentó, que te hizo tener una respuesta emocional, un sentimiento, más adelante un sentimiento, que te hizo generar una serie de pensamientos vinculados con lo que pasó, y que por supuesto que movió los esquemas de la relación personal que tenías con persona, o la interpretación personal que tenías si fue hacia ti mismo, pues entonces te das cuenta que van a pasar dos cosas. Que ese recuerdo que está operando en ti, vas a vivir con él. Obviamente podemos meternos en muchos sentidos, ¿no? Hay mecanismos de defensa psicológicos, hay mecanismos de defensa neurológicos, muy bien lo decía Miss Sharon, o sea, este recuerdo que en algún momento va haciendo un surco en nuestra materia gris para que yo ocupe el recuerdo en algún momento más adelante, va a estar ahí, pero hay mecanismos tan buenos que lo pueden tener tranquilo en algún momento, pero va a estar ahí. Y el otro lado es renunciar a la expectativa, a la perspectiva y a lo que a mí me interesaba antes de la situación que me golpeó, ¿no? En lo personal y en lo social, porque al final de cuentas también ese será otro enfoque. El perdón es muy complejo, bien lo dijeron ahorita, porque implica lo más fuerte de nosotros con las relaciones personales, nosotros nos hacemos a través del otro, y implica lo más fuerte a partir de mi persona, lo que yo espero, identifico, conozco y acepto de mi persona. Cuando se rompe algo de eso, es compleja la vida, y ese es el aprendizaje de vida que tenemos desde chiquitas y desde chiquitos. El punto es que esta parte que yo les decía ahorita, a mí me pareció interesante también en algún momento, cuando ya desde la parte científica se veía la posibilidad de que nunca identificáramos qué pasaba con nuestro cuerpo y qué pasaba con nuestro cerebro,
hasta que ya estábamos entrados en edades adultas, porque incluso a nivel social, pues no nos permitían, o sea, no me explicaban por qué tenía que pedirme perdón, no me explicaban por qué tenía que aceptarme como soy, no me explicaban qué era el amor incluso, y eso nos pasa ahorita. Claro. Algo más complejo, pues tener que renunciar y vivir con un recuerdo, pues va como en esa línea. Entonces, integrar, identificar, integrar, interpretar y resolver esa situación que modificó algo que para mí era importante y que pareciera que tiene que implicar un proceso grande de mi persona, de aceptar y renunciar a lo que yo esperaba por lo que se está presentando, es como una definición muy burda, pero muy concreta y muy puntual. Mi Sharon puso ejemplos fuertes. Yo voy a vivir con el recuerdo de mi papá que se me fue por COVID quizá, y tendré que renunciar a las expectativas que estaban depositadas emocionales con él. Y a quién y cómo te acercas a decirle, ¿sabes qué, Fer? Pues vas a tener que vivir con el recuerdo y vas a tener que renunciar a eso. Y ahí es donde vas a empezar a construir posibilidades de resiliencia o de resistencia o lo que sea. Pero sí, es un proceso complejo cuando incluso lo chiquito no lo vemos, ¿no? Sí, claro. Qué bien lo explicaste, qué maravilloso nos queda, sobre todo hoy en día con lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Existen diferentes tipos de perdón? Dependiendo justamente igual, ¿no? De la parte desde la perspectiva de donde se aborde, pero por ejemplo, hay quien habla del proceso del perdón, por supuesto, personal y colectivo. Hay quien habla del proceso personal orientado a la resolución de conflictos pasados, orientado a la resolución de conflictos presentes, orientado a las expectativas y construcciones o proyecciones hacia el futuro en lo personal. En cuanto a lo social, el tema de afinidad, los que están vinculados con duelos no esperados o esperados, el tema de pérdidas simbólicas y no simbólicas. Al final de cuentas hay diferentes tipos de perdón. Yo le recomendaré mucho a la gente, porque al final de cuentas es un proceso de ir platicando entre nosotros, y que para que ellos hagan sobremesa en su casa también, es que al menos se den la oportunidad de identificar, oye mamá, oye papá, oye esposa, oye esposo, oye hijo, ¿te has preguntado que a veces no nos sentamos a hablar del perdón, y que hablar del perdón al menos podríamos empezar por ponerlo en la mesa y ver cómo tú te perdonas a ti cuando te pasan ciertas cosas, y cuando pase eso, cómo nos perdonamos entre nosotros y qué cosas nos perdonamos? Porque ese tipo de ejercicios que nosotros hemos, al final hay un ejercicio de los sobres que a lo mejor has visto, Elena, que me gusta mucho. Bueno, lo he puesto en diferentes lugares y no recuerdo si en alguna oportunidad donde tuve la oportunidad de que estuvieras viendo nos lo hayas visto, pero hay un ejercicio de los sobres que me gusta poner en la sobremesa, de un juego para perdonar, identificar y perdonar. Va vinculado a crecer, pero definitivamente yo creo que un ejercicio noble, realista, porque también tenemos que entender algo. El ritmo tan vertiginoso con el que nosotras y nosotros estamos tratando no de vivir, tratando de identificar y entender todas las pérdidas simbólicas, disruptivas y de facto que se están dando ante un escenario tan acelerado, por ejemplo, como confinamiento, a veces no nos da la pauta para entender, oye, ¿yo tuve la culpa o la tuvo él? Es en serio, ¿eh? O sea, de repente, si fuera una situación o algo así, no lo alcanzo a visualizar. Ahora, a veces tampoco nos da la oportunidad de establecer qué es lo que tendría que perdonarse, porque a veces no es claro eso. Y el primer objetivo, donde sí están de acuerdo todos, la parte espiritual, la parte científica, la parte psicológica, donde están de acuerdo todos, después de que están estos dos grandes universos de perdón, el individual y el colectivo, es que el siguiente punto es identificar qué es lo que se tiene que perdonar, cuál es la ofensa, cuál es la situación. Y el punto es que en muchas ocasiones no identificamos claramente qué es lo que tengo que perdonar. ¿Qué tendría que yo perdonarle a mi papá si se me murió? ¿Por qué tendría que perdonarle algo? ¿Cuál es la pérdida? ¿Cuál es la ofensa? ¿Cuál es la situación ahí? Y eso es lo difícil, ¿no? Claro. Y ahorita que mencionas esto del perdón personal y el colectivo, hoy en día los que somos especialistas y terapeutas, lo estamos viviendo mucho con los pacientes, ¿no? Se quejan mucho nuestros pacientes de qué culpa teníamos nosotros, ¿no? O sea, como por qué nos vino a pasar esto, pero si estamos tan lejos de donde se originó, qué culpa tenía, muy recurrente esto, ¿no? Y pues también hay que perdonar y también hay que renunciar, ¿no? Totalmente. Es que ahí se presenta, por ejemplo, Sharon, yo creo que ese ejemplo es puntual en muchas cosas de la vida, ¿no? Porque, pero tiene que ver
cómo nos entendemos en una participación social, y tiene que ver con también yo cómo me conocía en los recursos personales para interactuar en esa participación social. Claro. O sea, yo Fer, tengo mi trabajo en la asociación, y eso conlleva muchas cosas, pero Fer también es miembro de una familia, también es esposo de una familia, también es ciudadano, y todos esos umbrales donde se desenvuelve Fer tienen diferentes perspectivas y diferentes relaciones con la gente alrededor. Por definición propia, las relaciones personales con las que yo me vinculo en lo que sea, cuando estoy en la calle, cuando voy a comprar algo, cuando me toca visitar a un familiar, cuando me dirijo al trabajo, si fuera el caso físicamente, cuando voy a hacer mis compras, va a haber situaciones que se van a presentar que por supuesto que Fer no va a poder, 1, prever, 2, controlar, y 3, asumirse responsable. Prever, claro, controlar y asumirse responsable. Cuando nos pasa una situación que nos altera, aquí vamos a dejarlo así, psicológicamente, o sea, yo tenía mi psiquismo orientado en una proyección de lo que iba a hacer inmediatamente, yo estaba orientado a mis metas de la semana, yo estaba concentrado con el estrés de desahogar los problemas que traía, tenía mis conflictos de perdón anteriores, pero yo no tenía considerado agregarle uno más. El punto es que definitivamente este tipo y lo comento con relación a lo que comentó mi Sharon, porque eso es en lo macro, pero en lo micro es, por ejemplo, ¿yo qué culpa tengo de con quién te casaste tú? Ahora tener problemas familiares con alguien que ni siquiera yo conocía y ahora, o sea, tengo que vincularlo con eso. ¿Yo qué culpa tengo de que el conductor que venía enfrente viniera tomado y no fuera precautorio y ocasionó un accidente? Claro. ¿Yo qué culpa tengo de que me asaltaran ahorita? O sea, el punto es, siempre va a haber desgraciadamente un efecto no esperado, que justamente esa es la parte de lo que nos puede tener permanentemente en vulnerabilidad, pero lo que sí podemos no controlar, porque incluso aquí pondría ese punto para vincularlo con el tema del perdón. Al final de cuentas también tenemos que entender que no podemos controlar nada al 100%. Todo lo que hagamos va a tener un punto, una línea máxima donde podemos llegar, pero siempre va a haber una pequeña brechita. Entonces, cuando yo me empiezo a vincular con otras personas, cuando yo empiezo a relacionarme a depositar mis expectativas en ciertas personas, cuando yo empiezo a depositar expectativas personales, cuando me pasan situaciones que no esperaba, inesperadas, cuando se presentan situaciones que alteran lo que yo medianamente iba controlando en mi día a día, pues obviamente se agudiza esa respuesta psicológica y emocional de defensa, de trasladarle un sentimiento de, no, ¿sabes qué? Lo voy a negar, es que esto no me lo merecía yo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué tengo que pagar los platos rotos de algo más? Así sea en China, o sea aquí la vecina de al lado, o sea mi pareja, o sea mi familia. Pero implica dos cosas. El perdón en ese proceso de recuerdo, de renuncia, de interpretación personal y de relación con los otros, a veces podríamos aligerarlo cuando si nos fueran enseñando desde pequeños que podemos orientarnos a crecer, y a crecer cometiendo errores, a lo mejor yo también voy creciendo sin tener la necesidad de que tengo que controlarlo todo. Si también me fueran enseñando la oportunidad de que crecer no depende en la totalidad de mí, pero que como yo interprete lo que pasa con los demás, sí puedo empujarlo mucho desde mi persona, a lo mejor también cuando se presentan situaciones más grandes, volteo y me doy cuenta que tengo otros recursos en donde puedo decir, oye, Fer, sí es cierto, no lo puedo controlar todo, pero a lo mejor puedo tratar de contener la emoción de lo que no me esperaba, a lo mejor puedo tratar de proyectar otra resolución que no era lo que yo esperaba, pero puede acercarse a lo que yo quería, y me doy cuenta que entonces lo que yo tengo que perdonar es una interpretación de un hecho que no era forzosamente lo que yo me esperaba, que es sumamente dolorosa porque impacta en todas las esferas más personales de nosotros. Obviamente la parte neurológica, el recuerdo, el tema de los mecanismos de defensa, el miedo, la vulnerabilidad, la falsa sensación de control, el tema de la traición, el tema del enamoramiento, el tema del dolor y la muerte. Cuando se dan todos esos, que es lo que vivimos cotidianamente, pues de repente no hay recurso que me alcance. Y entonces, cuando no hay recurso que me alcanza, lo que puede ganarnos tanto a nivel neurológico como a nivel social y a nivel espiritual es como respuestas de ese tamaño, respuestas muy abruptas, respuestas muy deterministas, respuestas en donde, no me alcanzan los recursos, ya como sea. Lo estoy dramatizando porque la realidad es que en muchas ocasiones pasa así. Entonces, si vamos organizándolo, y este perdón en algún momento tendrá que ser identificar, integrar
hacer mío y recuperarme una situación que me está moviendo, porque al final de cuentas está impactando en mi persona y no me lo esperaba, también podría empezar a trabajar en mi persona, en las relaciones que tengo con las personas más cercanas, y de ahí empezar a trabajar el tema del control hacia afuera, que nunca lo voy a tener totalmente, y también la parte espiritual y también la parte de recursos, ¿no? Un poco como por ahí, ¿no? Podría ir un poquito. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Claro. Vamos, sí, bueno, sí, por ahí podríamos ir un poco. Y es que justo con esto que nos estás comentando, Fer, amigos de la sobremesa, les recordamos, estamos con Fernando, justo el presidente de la Asociación Mexicana. Ay, perdóname. No te preocupes, no te preocupes. No, no te preocupes, continúa. De resiliencia, y bueno, pues lo que estás comentando, Fer, es sumamente importante porque justo estás puntualizando como... Tenemos un delay, pero disculpen, amigos, pero justo lo que estás comentando es sumamente importante, ¿no? Porque como dices, de por sí no tenemos como cultura o como conocimiento, ¿no? Sobre como el manejo de las emociones, el manejo de estas situaciones tan complejas, y ahorita justo lo que nos comentas, ¿no? Cómo no estamos preparados para esto, y además llegan las situaciones, nos confrontan, y justo, o sea, pues nos damos cuenta a través de las crisis o a través de esas situaciones que realmente no contamos con la preparación o no contamos con las herramientas para poder atravesarlo. Sin embargo, bueno, pues justo el atravesar esas experiencias es justo lo que te dota de ese sentido, ¿no? Para decir, bueno, sí puedo, o de qué forma lo voy a hacer para resolver. ¿De qué manera? A mí me encantó esto, Fer, que invitemos al público, a las personas que nos están haciendo favor de conversar con nosotros sobre el tema del perdón. Me encantó invitarlos precisamente a hacer este ejercicio, ¿no? De enseñar cómo tengo que demostrarte que va a haber muchas eventualidades que no dependen de ti, pero que tienes que aprender a enfrentarlas, que tienes que aprender a solventarlas, ¿no? Esto, bueno, sí, claro. yo me quedo con esto, me encantó, me gustó muchísimo, algo que no acostumbramos como familia nada más a perdona, ¿no? Perdona al amigo, perdona al primo, perdona al vecino, perdona al marido, perdona, pero tampoco nos enseñamos a perdonarnos a nosotros mismos. Totalmente. Y ahí, por ejemplo, el tema de conciencia, hablaba de esta parte justo, ¿no? Como de cómo podemos empezar a transitar hacia lo más básico, y en algún momento se presenta la oportunidad de cómo te haces consciente. A mí me encanta porque se acompaña muchas veces una pregunta recurrente, ¿no? O sea, si la gente que nos está haciendo favor de escucharnos ahorita, cuando tenga la oportunidad de platicar en la sobremesa con su familia y digan, bueno, ¿y qué beneficio nos trae el tema del perdón, no? Y generalmente todos los especialistas o la gente que se encarga de acompañar en procesos para pedir u ofertar perdón, hablan justamente de las respuestas y los beneficios que tiene, porque implica muchos beneficios el que nosotros podamos identificar cómo podemos facilitar un perdón y también aprender a pedir perdón. Pero facilitar un perdón y aprender a pedir un perdón también tiene que ver mucho con la conciencia, por supuesto, de mi persona, de la persona y la relación que tengo con los demás, pero también de las situaciones expectativas y normativas a las que yo les deposito cierto tipo de valor, porque claro que a veces nos podemos encontrar con ciertas situaciones en donde el umbral del perdón conscientemente se estira, y hay situaciones en donde el umbral del perdón se trunca, o sea, no es tan fácil que tú puedas otorgar un perdón o incluso ir a pedir un perdón. Aquí, por ejemplo, alguna vez me llama mucho la atención porque la pregunta sería, ¿y tú te has preguntado bajo qué circunstancias Fernando perdona? Y la realidad es que la pregunta es interesante porque uno podría pensar que generalmente en temas de desarrollo humano tenemos las respuestas, pero las respuestas generalmente son complejas. Si yo le preguntara a mi mamá, digo, pensando en la gente que nos está haciendo favor de escuchar, si yo le preguntara a mi mamá, oye mamá, ¿tú te llegaste a preguntar
¿por qué y qué me perdonarías y qué cosas no? ¿Y por qué? O sea, y es en serio, o sea, yo podría identificar desde Fernando algunas experiencias de vida en donde yo diría, no, mi mamá sí me perdonó, pues es mi mamá, me ama, ¿no? Tiene depositado todo el amor maternal en mi persona. Pero la realidad yo sé que aunque nunca lo hayamos hablado, hay cosas que a lo mejor superó. O sea, superó en que activó ciertas formas de decir, bueno, voy a vivir con esto, aunque no se lo voy a perdonar. Y también sé otras que a lo mejor no me perdonó. Pero a veces, pero ahí viene el inicio de un nuevo hilo constructor. ¿Cómo podemos conciliar con nosotras y con los demás? A veces no podemos hacerlo solos, ni aunque se presente mucha espiritualidad alrededor. A veces sí necesitas a la otra persona, o a veces necesitas un tercero que te ayude a agarrar ese desenlace de la pregunta de, y Fernando se ha preguntado, ¿qué cosas sí podría perdonar y cuáles no, y por qué? Y esto empieza a ser más, empieza a abrir una caja en donde se va abriendo y descubriendo un uso de conciencia bastante interesante, porque podríamos empezar a volver al pasado, y estoy concentrándome en cosas, por así decirlo, sencillas y cotidianas, porque lo mismo puede ser algo en lo que defraudé la confianza de mi mamá, pues, a poner el ejemplo de mi mamá, o lo mismo puede ser algo en lo que traicioné la expectativa que tenía mi pareja, o lo mismo podrá ser perdonar a un tercero que no había relación emocional ni sentimental entre nosotros y que transgredió mi vida de un momento para otro, ¿no? Con ejemplos tan fuertes como, claro, me encantó en serio, como los que decía Miss Sharon, pero al final de cuentas, en algún momento, cómo Fernando se relaciona con lo que perdona y esos umbrales, ¿qué tanto estira la liga para ver en dónde o hasta dónde se ha reconocido como capaz de perdonar y por qué? También empieza a abrir otra forma de conciencia, y la conciencia en algún momento es a donde también tenemos que tocar base, porque es cuando justo ahí pasa todo, ¿no? O sea, pasa la parte neurológica, porque empiezo a hacerme procesos terapéuticos que a lo mejor me ayudan a acercarme a descubrir qué recuerdos estoy yo dejando depositados en ese surco que se quedó en la experiencia. Pasa la parte espiritual, en donde de repente también yo empiezo a abrir una caja y me doy cuenta que hay cosas que puedo perdonar, porque siento que aquí estoy más acompañado de algo más grande que yo, y pasa la parte física, que cuando me empiezo a aproximar a la caja, empiezo a somatizar de formas impresionantes, o empiezo a liberarme físicamente de formas que yo no había considerado. Sí. Entonces, eso tiene que ver con la conciencia. Y me encantó que también lo decían al principio, porque cuando hablamos de conciencia, a veces lo atribuimos y pareciera, ¿no? O sea, el ser humano decía, en ese estilo darwiniano, Darwin, que el ser humano era esa materia gris que se podría hacer consciente en algún momento, pero también la Madre Teresa de Calcuta hablaba de la conciencia como esa luz que nunca vas a poder tocar, pero que brilla todo a tu alrededor. Pero la conciencia, al final de cuentas, es la combinación de todo. Es la combinación en la que se conecta tu cuerpo, como bien lo decían hace rato. A veces en mi mismo cuerpo me puedo hacer consciente que algo me está inquietando, porque yo no estoy identificándolo ni pensándolo, pero me aproximo a esa caja para ver lo que me está doliendo y lo que quiero perdonar o soltar, y me empiezo a fatalizar todo, o me acerco a esa caja y de repente empiezo a pensar que no tengo las fuerzas ni de dónde agarrarme, o empiezo a elaborar respuestas muy sofisticadas para tratar de justificar, no, yo no necesito perdonar nada, porque yo te tengo perdonado desde que te di la vida. O sea, entonces, estos procesos, cuando hablan de conciencia, también dense la oportunidad de recordar eso que decían Miss Sharon y Elena al principio, de que esa conciencia, cuando empezamos a dar pasitos de bebé para entendernos, a veces no es que vayas y abras la caja y la abras totalmente y salga todo y te des cuenta de golpe de todo. A veces también tienes que aprender a escucharte. Y a veces cuando te empiezas a aprender a escuchar, te vas dando cuenta que conforme vas sacando recuerdos, expectativas, experiencias, a veces el mismo proceso va elaborando un proceso de perdón, porque incluso desde que yo voy reconociendo, yo estoy perdonando la imposibilidad que tenía de ver algo que a lo mejor me hacía daño. Entonces, ya también esa es otra forma en la que podríamos acercarnos a eso. Y en algún momento, también, la conciencia y esta liga de la que yo hablaba ahorita, nos va a dar cuenta, nos va a mostrar un poco por qué a veces hay cosas que perdonamos y a veces no. Porque muchas veces a nivel consciente tratamos de ser simpáticos o empáticos con la gente, y eso claro que tiene una perspectiva neurológica, pero a veces también somos afines por creencias
o por situaciones que normalizamos. Aquí hay cosas que yo sí tengo que perdonar y que incluso estarían mal que yo no perdonara. Por eso ponía el ejemplo de mi mamá, porque incluso culturalmente a veces tenemos creencias de que por el hecho dado de que ya estemos mamá e hijo, por ejemplo, pareciera que mi mamá tendría que perdonarme todo. Y pongo ese ejemplo muy robusto porque es muy gráfico, porque me permite mostrar el punto de que no. Cuando estamos hablando de personas, cuando estamos hablando de seres humanos, aunque sea mi mamá, si yo quisiera empujar la idea de que porque tenemos una relación filial de esa naturaleza, ella tendrá que perdonarme todo, yo estoy truncando la realidad de que ella también es un ser que tiene su interpretación, sus expectativas y su perspectiva de lo que para ella es importante, y también estoy vulnerando la posibilidad de que ella se sienta a gusto con las formas y lo que necesita en su vida, y también con la mía. Entonces, esa es otra línea en donde nos podemos acercar también al tema. Claro. Sí, muchísimas gracias, Fer. Justo, amigos de la sobremesa, estamos aquí con Fernando Hernández Avilés, presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia. Y Fer, si me lo permites, Sharon, voy a justo leer como las preguntas del público que tenemos y justo, bueno, pues también... Antes déjame decirte que te mandaron un mensaje a mi celular, María del Rosario. Dice que ha sido tu alumna en varios cursos, que te admira profundamente, que te quiere mucho. Muchas gracias, María del Rosario, y toda la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fer. Pues sí, tenemos muchísimos saludos. Sí, pero los saludos, ¿qué les parece si los dejamos para el final y nos vamos con las preguntas, ¿no? Por ejemplo, Alicia Juárez dice, ¿cómo explicamos el verdadero sentido del perdono pero no olvido? Es una muy buena pregunta, porque era un poco con lo que iniciábamos al principio, ¿no? Vamos a verlo así. A mí me encanta porque, o sea, me encanta, hay una amiga que justamente trabaja en situaciones críticas y hace poco tuvimos una conferencia, pero ella en algún momento les explica, imagínense que nosotros desde que nacemos, yo no soy psicoanalista, pero ella lo toma y solo el ejemplo me parece bueno. Imagínense que somos una papa, una bola, un quesito, una papa o un quesito. Y cuando nacemos, esa papa y ese quesito así, imagínense la papa cuando la ponemos para, pues justamente para que se caliente y poder despellejar la papita, o que somos un quesito, una bolita de queso. Sacas la bolita de queso y en el momento en el que esa bolita de queso la pones en algún espacio en donde sea, la misma naturaleza va a empezar a ejercer presión sobre ella. Y la misma bolita de queso va a empezar a activar mecanismos para protegerse. Los hongos, esas costritas que se hacen alrededor de las bolitas de queso o de cualquier alimento, justamente funcionan para protegerla. ¿Con esto qué quiero decirles? Imagínense que nosotras y nosotros fuéramos esa pequeña bolita de queso. En el momento en el que estamos en contacto con lo que quieras, o sea, cuando digo con lo que quieras, con lo que sea, porque desde que empezamos a ser ser humano, que vamos incluso formándonos, si ustedes lo saben bien, nos vamos formando y todo eso, empezamos a tener estos mecanismos de impronta y empiezan a depositarse en nosotros diferentes expectativas, experiencias, situaciones. Eso no nada más se queda en un vacío, en un algo. Eso se queda a nivel neurológico, eso se queda a nivel fisiológico, eso se va marcando a nivel espiritual, eso se va construyendo a nivel social. Y entonces, el olvido, a mí me encantó muchas veces, Diego Golombek, les voy a recomendar mucho un libro que se llama, ahorita se lo digo, espera, una vez, pero Diego Golombek escribe un libro justamente para hablar de la espiritualidad y de la ciencia, del perdón y de la pérdida. Es Las neuronas de Dios, se llama el libro, de Diego Golombek. Les recomiendo mucho ese libro, de Diego Golombek, Las neuronas de Dios. Y se llaman Las neuronas de Dios porque él justamente también está trabajando con Harvard en la parte de neuroteología, que ustedes, tiene poco que lo van trabajando, pero está trabajando desde esa perspectiva. Y entonces el punto es que nosotros no depositamos las cosas en un vacío, las cosas empiezan a registrar en nosotros. Y Diego Golombek en algún momento hace la referencia, es que la espiritualidad, el olvido, el perdón, la misma resiliencia, que él va tomando esos conceptos para discutirlos, son las perfectas construcciones que nosotros socialmente ponemos en la mesa para explicar las imperfectas cosas que a veces no podemos entender de nosotras y de nosotros. El olvido
es un proceso que tiene que ver justamente con el registro que se hace a nivel neurológico, pero que tiene que ver mucho con la forma en la que se cocina, por así decirlo, con las relaciones personales y con cómo tú vas viviendo. Con esto yo lo redondearé así. Esa bolita de queso puede generar los mejores mecanismos adaptativos, apropiativos o de desarrollo, y puede ser que ese registro que se quedó ahí esté ahí y tengamos la fortuna o no fortuna de que se active de nuevo, pero nunca se olvida por completo. El olvido como la perspectiva de que vamos a dejar algo en el pasado y que eso en el pasado no va a volver a tener presencia en el presente, es como una percepción social que nos sirve y nos ayuda mucho. Es que yo ya olvidé, y la realidad es que no olvidamos. Por eso yo les decía al principio, el perdón determinantemente es vivir con un recuerdo. Y el recuerdo, a diferencia del olvido, es que el olvido puede quedarse ahí bajo esa costrita en el quesito, la bolita de queso. El recuerdo encuentra siempre la forma, de acuerdo a lo que alimentemos nosotros, para que se haga presente. Cuando se está haciendo presente, entonces vamos a tener diferentes perspectivas de abordarlo. O trabajo para que eso, cuando se haga presente, me sea de utilidad, o al menos no me inopere en el resto de las cosas de mi vida, o va a estarse haciendo presente y me puede estar haciendo daño, no porque me haga daño por sí mismo, sino porque no me permite el poder seguir con otras cosas en mi vida. Y cuando tenemos una pérdida, cuando tenemos una situación fuerte, pérdida no forzosamente muerte, pero cuando tenemos una muerte, cuando algo que para nosotros era importante, y aquí voy a hacer un paréntesis, cuando me preguntan, Fer, ¿y qué es importante? Todas las cosas de tu vida que para ti merezcan tu atención, tu respeto y tu constancia son importantes. Así sea comerte un taquito al pastor, o sea ir a darle el abrazo a la persona que más quieres en todo el mundo. Eso de importancia tú se lo asignas a las perspectivas que tú tienes en tu vida. Entonces, cuando perdemos algo importante, pues definitivamente puede ser que yo recuerde, que se active algo, etcétera, pero tenemos que entender que eso va a estar ahí. O sea, esa situación, esa experiencia, esa expectativa, esa resolución de cómo se manejó esa situación en ese momento, esa capacidad hacia el futuro o incapacidad hacia el futuro, puede estar ahí. Por eso lo importante del trabajo que hacen ustedes en la sobremesa y de sus invitadas y de sus invitados. Por eso lo importante, que justo lo decían al principio, de que voltees y te des cuenta que muchas cosas tú no las vas a poder controlar, tú no las vas a poder borrar, pero sí las puedes trabajar. Y por eso la pregunta de qué es más importante, pedir perdón o ser perdonado, es que las dos para ti y las dos para los dos, siempre tiene que ser importante porque forma parte del proceso que llamamos vida, ¿no? Claro. Qué interesante. Nos pregunta Priscila Harfush, ¿cómo puedo perdonar a mi ex jefe? Me corrió de mi empleo después de 27 años. No me dio mi liquidación. El abogado me jaló del brazo, me tiró mi celular, me lanzó a la calle y no me dejaron pasar por mis cosas personales. No lo puedo perdonar. Es más, no lo quiero perdonar. Eso me gustó. Voy a comentarlo en dos perspectivas. Me gustó lo último. Sí. No lo quiero perdonar. Ahí viene otro punto. Exacto. ¿Quién les dijo? ¿Quién nos dijo? Es que tenemos que entenderlo. ¿Por qué tendríamos que perdonar todo? Aquí viene algo importante. Exacto. Porque si el perdón, porque es real, el perdón es uno de los mejores mecanismos y los más sofisticados que tenemos de autorreconocimiento personal y de proyección hacia afuera en nuestro desarrollo personal. Pero eso no implica que tú, porque ahí viene otra carga por la cual después te vas a querer pedir perdón, el por qué tenemos que pedir perdón o por qué tengo que perdonar. El perdón, igual, en esta parte de neurología me quedó muy clavado porque estamos trabajando muy de cerca con ellos ahorita, pero también en la parte espiritual de una universidad muy grande que tiene muchos campus en todo el país, que no voy a decir el nombre, pero está orientada con eso. A mí me encantó que alguna vez me dijeron, es que el tema de por qué tenemos que perdonarlo todo es una de las peores cargas que nosotros tenemos desde pequeños. Pero es carga porque no entendemos el proceso de lo que se tiene que perdonar y cómo me está impactando a mí, y porque no entendemos otros mecanismos de resolución de esa situación. Entonces, el primer punto
que definitivamente, sí quiero yo sí quisiera que se llevaran la idea para que debatan, pero el punto sería, ¿y tendrías que perdonarlo todo? O sea, yo, Fernando, tendría que perdonarlo todo. La realidad es que en mi vida, en lo que tenga de oportunidad de vida, en la mayoría de las ocasiones esperaría yo que sí. La realidad es que también esperaría que conscientemente yo dijera no. Y no significa que niegue la situación. Significaría que cuando yo dijera no voy a perdonar algo, pero ¿por qué no lo voy a perdonar? Porque me voy a permitir concentrarme en entender primero qué es lo que voy a perdonar. Porque a veces, por la presión de querer resolver rápido algo, y a veces la presión no nada más es personal, sino también es colectiva, claro. Ya perdónalo, no sabía lo que hacía, no, y así nos fuimos justificándolo a lo largo del tiempo. Entonces, la pregunta de debate sería, ¿y todo lo tendríamos que perdonar? Yo digo que sí, obviamente me iría para allá porque sí nos ayuda y es una parte importantísima de nuestro proceso de vida, pero también diría, es válido que si en algún momento tú dices, no quiero perdonar, que lo respetes, porque si no, se va a abrir otra puerta en donde tú vas a tener otro conflicto que ni siquiera ha resuelto el primero, pero con el uso de conciencia de que sí haya un compromiso de comprensión y de alcance de cómo eso te puede afectar en el resto de tu vida. Ahora, dicho eso, me regreso con lo que parecía que era la carnita, que era más el tema de no quiero perdonar, el tema del jefe o el tema del trabajo. Es que la realidad, aquí el perdón implica, vamos a aterrizarlo también, implica una esfera afectiva desde la parte de respuestas emocionales y sentimientos, implica una parte cognitiva de pensamientos, o sea, todos los pensamientos depositados en eso, y por supuesto, como todo implica un proceso de acción o conductas. Esto, al final de cuentas, son nuestros recursos, o sea, el ser humano, sus recursos que tiene para resolver las situaciones de su vida, todas tiene que ver con eso, y a eso le sumamos, pues nos apoyamos del escudo o de la espada de la espiritualidad, nos apoyamos de terceras personas, nos cargamos una mochila de recursos de, ok, me voy a poner tolerancia, me voy a poner empatía, me voy a poner relajarme, o sea, hay muchos mecanismos que activamos, pero cuando son situaciones como esta que nos compartía la persona que decía el tema del trabajo, la realidad es que Lili, muchas gracias. Lili, perdóname, Lili, por olvidar tu nombre. Lili, una es el tema a la persona. Prisi, perdónenme. Perdónenme. ¿Ya ven? Perdónenme. Prisi, una es el tema, ¿por qué a la persona? Dos, ¿por qué y a qué de la persona? Porque al final de cuentas también tendremos que entender algo, o sea, sí fue él autoritaria y totalmente quien él ejecutó todo el proceso, por un lado. Dos, ¿por qué la persona y no la organización? Y eso habla mucho de relaciones en lo general, ¿eh? O sea, y lo digo porque es un caso que hemos estado viendo muy fuerte ahorita con el tema de pandemia, que es recurrente, y es normal, o sea, es normal y es válido. Lo que no puede ser válido y lo que no se puede normalizar es que eso te afecte a ti, eso es muy diferente. El otro es, la forma en la que están procediendo no tiene que ser una carga para ti. O sea, el proceso en sí mismo fue agarrar una situación que tendría que resolverse de ambas partes, que aparentemente se resolvió unilateralmente y que tiene que ver con recursos. No me voy a meter, me podría meter porque es otra de las líneas que tenemos en el sector empresarial, pero tiene que ver con recursos. Y aquí, ¿sabes cuál va a ser la situación a donde yo invitaría que orientaras el tema de la atención a lo que se tiene que hacer para trabajar ese perdón? Es que tú sí podrías encontrar los mecanismos para que bajo las condiciones en las que se dio el proceso, si a ti te afectó y no se te cumplió de acuerdo a un marco legal, pues definitivamente estás dejando la oportunidad de hacerte de recursos que te permitan resolver la situación en tu beneficio. Como están faltando recursos orientados a la resolución del problema real o posiblemente real, que es la pérdida del trabajo, entonces eso se escala a un siguiente nivel y se va al tema personal. Con esto quiero redondear que muchas veces también tenemos que entonces tratar de identificar cuál es la situación que se va a perdonar, cuál es la ofensa, la forma en la que lo hizo, la separamos, ok. Si fue la forma en la que lo hizo y que tú le habías depositado tu confianza a la persona, ok, esa es una situación. Dos, si fue el proceso y la manera en la que se incumplió, esa es otra situación completamente diferente. Tres, si es la forma en la que tú te sientes de cómo atendiste esa situación, ese es otro problema diferente. El punto es que
Todos son válidos porque tienen que ver contigo y tienen que trabajar hacia ti, pero también tú, Prisi, tienes que darte la oportunidad de organizarlos. Y te lo voy a decir rotundamente. No tengo una respuesta para eso. Se me activó Siri, perdón. Al escuchar mi voz. Perdón. O sea, tú tienes que empezar a identificar el problema y todos van a tener un proceso de resolución, pero tienes que empezar a abrir esa caja y a separar las partes, porque si no, tú te vas a ir con una gran carga o un gran proceso que quizá no forzosamente tiene que ver con tus posibilidades realistas de resolución, con tus posibilidades realistas de cómo te sientes con eso y cómo eso te va a ayudar al futuro. Por eso el perdón es importante, pero el perdón no es algo grosso, es algo específico. Y ahí es donde viene lo complejo, porque es específico de acuerdo a cómo te empiezas a meter en esos pequeños resquicios. Si no quieres perdonar a la persona, estás en tu derecho. Tienes que tener claro por qué. Si no perdonas el proceso, estás en tu derecho y en tus derechos, y tienes que atender por qué y cómo. Y si no te sientes a gusto con cómo se resolvió la situación desde tu perspectiva, también estás en tu derecho. Y perdonarte implica el proceso de reconocer que puedes hacer otros recursos para solucionar un problema, hasta donde se pueda. Y también perdonarte es entender, como lo dije hace rato, que no lo podemos controlar todo. Lo que sí no podemos hacer es que cuando empezamos a identificar eso, agarremos las cosas y las queramos cargar como si fuera algo que tenemos que estar cargando para que nos recuerde el cómo nos sentimos con eso. Eso ya es otro proceso que también tenemos que aprender a soltar, ¿no? Exacto. ¿Qué más? Muchísimas gracias, Fer. Y justo esta pregunta también muy relacionado con todo esto que estás comentando, ¿no? Justo Rivera nos pregunta y nos comenta: muy buenas tardes, el perdón es para ti y no para el agresor, ¿cierto? Es una pregunta, y me encantó que lo dijo Miss Sharon. El perdón es para ti, el resultado del perdón es para ti. Fíjense, nosotros trabajamos, lo voy a decir off the record, diríamos, una de las cosas que trabajamos mucho es el tema de violencia hacia la mujer a nivel federal y a nivel estados. Y obviamente nos encontramos, esos casos que puso Miss Sharon al principio, pues son fuertes, pero son demasiado realistas. No lo pongamos en una situación de feminicidio, pongámoslo en una situación de agresión. El proceso de perdón tiene que ver con que tú identificas cuál es la parte que se trunca en tu persona, en tu perspectiva y en ese desarrollo que para ti es importante y es clave y pilar en tu vida. Es algo que se está truncando, es algo que se está rompiendo, algo que se está desgarrando y algo que va a tener implicaciones tanto en tus pensamientos como en tus sentimientos. El proceso de trabajar esa parte, por eso es muy bueno cómo lo planteó, porque el perdón, sí, el resultado del perdón va a ser para ti, pero quien se lleva, por así decirlo, imagínense que es un regalo. Es una caja de un regalo, y esa caja de regalo, adentro va un regalo, y a veces nos esmeramos en preparar la caja del regalo. La caja del regalo se la va a llevar el agresor. El regalo te lo vas a quedar tú. ¿Por qué? Porque cuando tú elaboras el proceso de perdón, a quienes nos ocupa, a quienes tenemos que acompañar, a quienes tenemos que fortalecer y tenemos que empoderar, son a las víctimas. Tú eres la víctima, a ti te tengo que entregar ese regalo, a ti te tengo que acompañar que ese perdón y ese proceso sea para ti, pero parte del proceso completo del regalo es entregarle la caja al agresor, porque ahí también va el proceso de cómo tú vas resignificando la situación violenta que pudo haber sido transgredida a tu persona, o a tu familia, o a tu ser querido. Desgraciadamente, digo desgraciadamente porque nunca es grato una situación en donde te violenten de cualquier manera, pero que te violenten y te transgredan. Pero desgraciadamente, parte del proceso del perdón es que tú puedas llegar al momento en donde tú puedas ir resolviendo, haciéndote de recursos y entender de forma transitable, amigable e intelectual, neurológica, espiritual, etcétera, que esa situación, que al final de cuentas, que fue lo que pasó, la ofensa que pasó, no va a poder regresar a como tú quisieras o donde tú la dejaste, pero que ya elaboraste todos los procesos para que la puedas ir honrando, para que puedas ir creciendo con lo que esperabas de eso, para que puedas transitar en la construcción de otra forma, en la que puedas vivir con ello de una manera propositiva y quizá mucho más alegre, porque también tenemos que aprender a tenerlo alegre, pero para que eso pase, sí tendrás que confrontar lo que representa ese dolor o esa pérdida o esa transgresión.
y por eso a veces tenemos que entregarle la caja del regalo al agresor. Eso no significa que el regalo se lo estamos dando a él. El regalo es para ti, pero parte del proceso es eso. Y digo, lo estoy explicando de esa forma como que porque lo veamos materialmente, ¿no? O sea, no, es complejo, claro, enoja mucho, duele, por supuesto, a veces es irrealizable en procesos de vida, claro, porque cualquier cosa que te trunque la esperanza de vida, la posibilidad de vida, el sueño de vida, que son tres de la espiritualidad de vida, que son de las cosas más altas que como seres humanos aspiramos y se desarrollan en nosotros, pues nos rompe la vida, ¿no? Por eso es importante nunca transitar un proceso solas ni solos. Por eso es importante justo lo que es el trabajo de la sobremesa, ¿no? Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias, Fer. Amigos de la sobremesa, estamos aquí con Fernando Hernández Avilés, presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia. Y Fer, otro comentario que tenemos del público es justo Aida Telles, nos dice, hay que saber soltar energéticamente y espiritualmente al agresor o lo que consideramos que nos dañó para encontrar la tranquilidad y el perdón. Es un proceso integral, ¿no? O sea, la parte espiritual, por eso les recomendaba mucho ese libro, pero la parte espiritual, fíjense, hay cosas interesantes. La parte, en los estudios que hacen, el tema de la espiritualidad, no le pongamos religión, el tema de la espiritualidad, sí. La espiritualidad sería el estado más sublime que alcanza el ser humano en su forma integral para entenderse, descubrirse y desarrollarse. O sea, la espiritualidad es aquello que pareciera en muchas ocasiones que es inexplicable, pero te entiendes, te descubres y te autoidentificas. Y es lo más sublime porque son procesos complejos, ¿no? Es un proceso tanto neurológico complejo, como un proceso fisiológico complejo, como un proceso de conexión con algo más grande que nosotros, y por eso será nuestra mística. Pero hay cosas interesantes. A nivel espiritual, por ejemplo, en los estudios que están haciendo ahorita de neurotología en la parte de Harvard, Golombek lo toca también, igual en Argentina están estudiándolo, aquí en Puebla la UPAD también lo está estudiando, hacen como el símil, y el tema del símil es que hacen la introducción en donde el ser humano es espiritual en donde te encuentres, o sea, el ser humano le pide a algo más grande que él, aunque nadie se lo haya explicado nunca ni se lo hayan mostrado, siempre ya fue desarrollando ese mecanismo, y es una pregunta genética que se tiene, pero fue desarrollando ese mecanismo en que en una situación donde se presenta una dura vulnerabilidad o adversidad, en algún momento el ser humano apela a una espiritualidad, y la espiritualidad es universal. Hacen el símil de que no importa si estás en la Sierra Alta de Chihuahua, o si estás en el desierto del Sahara, o si estás en el Himalaya, todos los escenarios y la forma espiritual en la que lo abordamos lleva un componente genético y un componente conductual bastante interesante. Por ejemplo, esta sí la he hecho, incluso la he hecho en conferencias. Si tú tienes un problema, generalmente incluso a nivel neurológico ya viene como precargado, por así decirlo, el que cuando tienes una situación adversa, lo primero que haces conductualmente, aunque tú no te des cuenta de eso, es mirar al cielo. Y no solo el mexicano ni la mexicana. Ajá. Esta parte espiritual está acompañada en todos lados. Y ahorita estoy diciendo esto para aterrizar esa parte justamente energética, ¿no? Sí. El tema de la forma en la que ahí sí ya religiosamente, cuando las religiones van construyendo a partir de una espiritualidad y le van dando forma y seño, resulta que casi todas las religiones y en todas las religiones reconocen la espiritualidad y el perdón como una oportunidad de trascender situaciones que los rompieron, pero además hay conductas específicas. Piensen, voy a poner un ejemplo muy concreto solo a modo de ejemplo, pero por ejemplo, los católicos hablamos de persignarnos. Todas las religiones hacen justamente ese proceso. El católico lo explica con la cruz, el musulmán lo explica con el tema de conectar hacia arriba, el judío lo enaltece en su físico de una forma similar. Todas y todos, casi todos, tienen una conducta muy similar para explicar y referenciarse conductualmente al tema de algo que los ayuda a conectarse con algo más grande cuando están sintiéndose vulnerables. Digo todo esto de mirar al cielo, de las conductas, porque resulta que entonces, claro que por supuesto sí hay una conexión física, vamos a poner la física para que sea sencillo, una conexión de nuestro cuerpo muy, muy orgánica con respecto a cómo procesa, y ustedes, yo lo sé, o sea,
Eso viene de la parte neurológica, pero por supuesto que hay una perspectiva muy física y energética de cómo reacciona nuestro cuerpo, incluso hasta el estrés mismo, pero también social. La combinación de las dos, o sea, la combinación de esa parte física que se deriva, por ejemplo, del estrés y la parte fisiológica y neurológica que decían al principio, conectada con la parte social, de un poco más de creencias y de perspectivas que vamos aprendiendo, resulta que a la larga sí tiene que ver con que se respeta y se reconoce que claro que es una cuestión orgánica, una cuestión energética. Hay quien le llama karma, hay quien le llama chakra, hay quien le llama conexión divina, hay quien le llama enfermedad. O sea, toda y todo es válido. Lo que tendríamos que darnos oportunidades, ¿cómo le vamos separando? Porque entonces imagínate que cuando estás viviendo una situación de adversidad, de perdón y de elaborar una solución a ese perdón, tu cuerpo lo resiente, por supuesto, tus creencias lo resienten, por supuesto, haces cosas que aparentemente no te explicas, por supuesto, pero no nada más tú. Claro. Resulta que te pasa a ti y nos pasa casi a todos los seres humanos. Lo interesante y lo rico es cuando te das cuenta de eso, porque entonces te puedes dar la oportunidad de hacer cosas conscientes que ayuden, voy a decirlo así, a acelerar el proceso de entenderte ante lo que quieres perdonar, ¿no? Claro, claro. No, sí. Nada más déjame hacer esta. Angie Cázares dice, para mí el perdón fue la aceptación de lo que vivía. Me costó mucho trabajo entender el por qué, el cómo, pero cuando visualizo a mis seres queridos, sé que el perdonar a esas personas por haberles hecho tanto daño, pero al cerrar mis ojos visualizo lo que sucedió y me lleva a perdonar, lo cual sentí tanto alivio dentro de mí y todo lo que se venía investigando empezó a fluir. Duele y mucho, pero es una liberación donde uno sabe que no tuvo nada que ver con eso, que nos quitaron a un ser amado, pero que con ese perdón uno libera tantas cosas dentro. Híjole, muy, muy duro lo que viviste, Angie querida, fue tremendo y qué maravilla que hayas podido verdaderamente llegar al perdón, que hayas perdonado a esa persona, de verdad te lo reconozco profundamente. Y si me lo permiten, Ellen y Fer y amigos de la sobremesa, son las 5 de la tarde con 1 minuto con 51 segundos y entramos en la segunda parte, en el segundo bloque de la sobremesa. Sean bienvenidos todos a la segunda hora de la sobremesa con Miss Sharon y Elena Altamirano conversando contigo y con Fernando Hernández Avilés, presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia. Y bueno, pues hemos estado hablando sobre el perdón y nos dice Fer que el perdón es cuando pasa algo disruptivo, este proceso en donde tenemos que tener la interpretación y la resolución de algo que nos sucedió. Esto es verdaderamente maravilloso. Tenemos que aprender a ir resolviendo porque sabemos que no depende de nosotros. Podemos vivir con un recuerdo y renunciar. A mí me gustó muchísimo, bien nos dice Fernando, es algo muy, muy complejo, es algo personal y colectivo, pero Fer nos invita a ponerlo en la sobremesa de nuestra casa para hablar sobre esto, para enseñarle a nuestros hijos verdaderamente a saber llevar cada uno de estos procesos. ¿Cómo lo estoy viviendo yo? ¿Qué he sido capaz de perdonar? ¿Y en qué circunstancias me encontraba para poder llevar a cabo este perdón? Porque si bien es cierto que me une lo físico con lo neurológico y con lo espiritual, pues tenemos que encontrar nuestras mejores herramientas para entregar ese regalo. A mí me encantó la manera en cómo lo dijiste. Efectivamente, yo tengo ese perdón en una caja de regalo y puedo llegar y decirte, ay, mira, te aviento, ¿verdad? Tu regalito, ahí te lo aviento, ahí te lo quedas, pero yo me libero y no voy a seguir unida a ti.
porque este rencor y este dolor me hace seguir unida a esta persona que me hizo daño. Entonces te entrego tu cajita, ¿no? Me volteo y no te vuelvo a ver, ¿no? Aunque ahí lo tenga y aunque no lo olvide, o de igual manera, con todo el amor y toda la profundidad del mundo, te otorgo ese perdón y te entrego esa caja, ¿no? De regalo y me la entrego a mí. Esto es algo que nos decía Fer, y que es muy cierto. Cuando yo perdono, no solamente regalo el perdón, sino que también me lo regalo a mí mismo. Me regalo esta paz y esta tranquilidad y decir, nos damos un gran abrazo, ¿no? Y sabemos que vamos para adelante con todo esto, ¿no? Saber qué es lo que se tiene que perdonar. Tengo que saber con qué recursos cuento para salir adelante. Tenemos que enseñarnos a crecer sabiendo que no todo lo puedo controlar y que también es válido decir no lo perdono. Claro. Tú sabes lo que vas a cargar con ese no lo perdono, vas a seguir atada, vas a seguir de la manita con ese jefe, con ese señor, con ese ex jefe, pero es tu decisión, ¿no? Y bajo qué circunstancias me voy a quedar a nivel integral, a nivel físico, a nivel neurológico, a nivel emocional, a nivel incluso genético, ¿no? Nos decía Fer muy bien. Claro. Entonces, no tendríamos que perdonar todo. Tenemos que ver esta esfera afectiva y conductiva que tiene que ver con lo personal. Y nos decías que el perdón es específico. Esto depende de cada persona. Esto me encantó, así que bueno, podríamos hacer este breve resumen. Y bueno, como dato curioso, tenemos Fer, aquí en la sobremesa siempre tenemos un dato curioso sobre el tema que estamos hablando. Y el día de hoy les voy a compartir un dato curioso sobre el libro de La cabaña de William Paul Young, que se los recomiendo, es un libro que yo amé intensamente. Me lo regalaron y muchos años lo dejé guardado porque sentí que no era para mí. En algún momento buscando qué leer lo encontré y fue verdaderamente maravilloso. Y entonces ahí nos habla también, hay una parte en donde habla del perdón, en donde llega Mackenzie al juicio final y entonces le dicen cuál de tus hijos es al que tendría yo que castigar. No, espérate. No, a mi hijo no, a ninguno de mis hijos lo vas a castigar, ¿no? Ok, entonces tráeme a la persona que asesinó a tu hija para redimirlo y perdonarlo. Pero ¿por qué te voy a hacer, o sea, por qué te voy a traer al que asesinó a mi hija, que lo perdones y a que lo redimas? ¿No? Porque, ¿qué crees? También es mi hijo. Ahí está la respuesta de todo. Ahí se los dejo para que lo craneen. Ay, no existe esa palabra, perdón, yo la tengo mucho, pero la inventé y perdón, para que lo piensen, para que lo analicen, para que lo comenten en la sobremesa con la familia. Se los dejo para pensarlo, ¿no? Así es. Y bueno, continuamos. Bueno, pues amigos de la sobremesa, justo, bueno, pues como ya nos comentaba Sharoncita, está aquí Fernando Hernández Avilés, presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia. Y bueno, pues otra de justo las preguntas que nos hacen, Fer, y como nos está saludando muchísimo, y justo un comentario que dice, por ejemplo, Rosario Fernández, es perdonamos porque nos enseñaron a perdonar, como si fuera una obligación, sin saber que estamos perdonando o si estamos sintiendo el perdón. Totalmente, es un tema, ahí hablaremos, por ejemplo, y bueno, y podría ser al revés, o sea, a la inversa, o sea, a la inversa también. Ajá, no perdonamos porque no entendemos qué tenemos que perdonar, o, bueno, es un uso de palabras, te digo que te perdono, pero el proceso del perdón no está dado.
O sea, eso también creo que es lo más común, ¿no? O sea, y en muchas ocasiones lo que nos enseñan es tienes que manifestar lo que queremos escuchar todos y lo que es socialmente correcto, pero la realidad es que el proceso no es real, ¿no? O sea, yo también estaba leyendo ahorita los comentarios. ¿Qué pasa cuando te enfrentas a una agresión muy fuerte, no? O sea, aparentemente te enseñan a pedir perdón, y digo una agresión fuerte por decir una genérica, pero una agresión fuerte, y la realidad es que, lo decían ahorita, no tengo que perdonarlo, estás en tu derecho de no. Por ejemplo, también había otra pregunta de, ¿y quién soy yo para perdonar? Ah, bueno, es que tú eres la persona que vas a acompañarte toda tu vida, y el proceso del perdón es un proceso de identificación de qué es lo que se perdona. Y si hay algo que te esté haciendo daño, que tiene que ver con lidiar, mediar y soltar procesos, y te permite tener otra perspectiva, pues entonces sí tendrás que perdonar algo, ¿no? Lo mismo con el tema del agresor, y por eso jugábamos con la cajita de regalo. Pero, ¿qué es lo que nos enseñan? ¿Hacia dónde, saben a dónde me gustaría llevar mucho el tema del esto es un tema cultural, ya desde esta línea, por ejemplo, si lo vemos ahí, es un tema cultural, es un tema de educación, es un tema de experiencias y de vincularidades sociales, esto es de cómo me voy acompañando de personas en cómo se manejan frente a situaciones así, y la realidad es que aquí me gustaría llevarlo entonces orientado, quizá otras 3 palabras poderosas, así como las que estábamos viendo hace rato. El tema de humildad por un lado, el tema de dignidad por el otro, y el tema de realidad por el otro. Ya hablamos una parte desde un enfoque, por así decirlo. Ahora me gustaría meterme en un terreno más empantanoso, que es el tema de creencias. El tema de creencias a donde tiene que ver la humildad, a donde tiene que ver la dignidad, y a donde tiene que ver la realidad. Y con esto quiero tratar de llevar elementos que nos permitan seguir discutiendo en esta perspectiva de crecimiento, ¿no? O sea, ¿tengo que perdonarlo todo? No. Yo sugiero que si tú consideras que hay algo que tienes que perdonar, entonces sí trabajes para que lo perdones. 2, ¿quién eres tú para perdonarlo? Un poco lo que decía ahorita, ¿no? Eres la persona que se puede estar viendo afectada o coafectada en una situación que está lastimando algo, o lastimando a alguien, o que ejerció un efecto en otra persona, y que al no haber resolución de esa situación, puede ser que se presenten otras cosas que no sepamos, pero que puedan seguir lastimando la relación, ¿no? Entonces, siempre sí es importante tomarlo personal, eso sí, todo lo que tenga que ver con mi vida es personal, no más, no menos, pero todo también tiene que ver con mis creencias, tiene que ver con las creencias del entorno donde me fui desarrollando, tiene que ver con la realidad, con la humildad y con la dignidad. Voy a poner un ejemplo fuerte, voy a subir de tono, fuerte, o sea, no malo, fuerte. Lo dijo Miss Sharon perfecto ahorita, o sea, me estoy agarrando muy bien de Miss Sharon para poder delinearlo, pero el ejemplo que puso del libro si lo vemos, lo puso en palabras poéticas y románticas que nos pegan, pero nos suavizan el golpe. Veámoslo más aterrizado a la realidad, a la realidad que vivimos todos. Imagínense que Fernando, no lo veamos con juicios de valor, vamos a verlo con hechos nada más, veámoslo así. Yo, Fernando, vivo en una familia que delinque, su forma y su economía está basada en la delincuencia. Nosotros delinquimos, o sea, y en delinquir se presentan en nuestra realidad muchas formas, procesos y maneras de hacerlo. Para que eso pueda ser, hay un sistema de creencias, hay un sistema cultural y hay unas normas que nosotros establecimos, porque al final de cuentas, pues también es nuestra vida, también es nuestro desarrollo personal, también soy ciudadana y también soy mexicano y también le rezo al mismo Dios que quizá tú le rezas. Pero resulta que entonces, en nuestra perspectiva, pues llegó el momento en el que a mí me aceleraron el proceso de entender que hay cosas que yo no puedo estar pidiendo perdón por todo lo que hago, porque resulta que mucho de lo que hago moralmente no está bien visto. Y entonces el perdón ahí yo lo estoy interpretando desde una perspectiva social y moral. Nunca lo estoy viendo desde una perspectiva personal. Y entonces de ahí vienen frases como es que no es personal. No te lo tomes personal. Esto no tiene que ver contigo. Yo no quería, pero pues tú te pusiste aquí. La realidad es que entonces esto lo explico así para que entonces tratemos de salirnos de donde siempre vemos las cosas y tratemos de tener otro enfoque. Esta persona, yo les preguntaría y pueden responderlo, si esta persona se acerca conmigo y me pide perdón, lo importante del perdón
hacia dónde, imagínense que el perdón fuera una pelota de fútbol, hacia dónde se mueve esa pelota. Ya lo puse con ejemplo de caja de regalo hace rato, que ese ejercicio me gusta mucho cuando lo hacemos físicamente, pero ahora lo pondría como balón, como pelota de fútbol. Yo soy esa persona que delinque, a la que le enseñaron, instruyeron y le fortalecieron que el tema del perdón era un sinónimo de debilidad, que nuestro negocio no puede manifestarse porque podemos perder el objetivo del negocio en sí. Al verlo desde esa perspectiva, me despersonalicé del perdón. Y entonces yo ya no me relaciono con eso y no lo veo mal. En mi realidad, yo lo veo como algo normal. No lo veo ni como bien ni como mal, lo veo como algo normal. Pasa una situación en donde te transgredo, pero de repente la forma en la que tú reaccionas me hace inquietarme porque me mueve mis cimientos de las culturas y las creencias en donde yo vine creciendo, en donde pues lo que hacemos es normal y no está mal, es normal y no tenemos por qué perdón, pero veo tu sufrimiento y resulta que entonces algo se mueve en mí y me trastoca. Imagínate que yo tuviera que decirte a ti que tú me tienes que pedir perdón a mí porque tú viniste a romper mis esquemas y mis creencias y mis temas culturales que yo no tenía y tú me estás lastimando más de lo que tú crees a mí. ¿Qué me dirías? Claro que lo estoy diciendo para que todo el mundo pegue el grito en el cielo. Va a decir, ¿cómo crees, Fernando, si él es el que está delinquiendo? O sea, no inventes. Con esto que quiero que reflexionen, que siempre sí es un tema personal. O sea, siempre sí va a tener que verse la oportunidad de entender de qué manera sí me está afectando esa situación, porque sí hay una afectación. Pero que esa afectación trasciende, esto es, rebasa o se sale de los convencionalismos sociales. Por eso es tan complejo el perdón, porque así como se los estoy planteando ahorita, imagínense que yo te dije, yo soy el delincuente, y que te estoy diciendo que te asalté fuera de un Oxxo para pronto, algo sencillo, pero te vi reaccionar y me espantaste tanto que me sacudiste mis creencias y te dijera, oye, perdón, pídeme perdón, pero ¿de qué te voy a pedir perdón si tú me estás asaltando a mí, pero tú me vas a hacer llorar a mí? Ya me estás dejando un trauma, ya no voy a poder delinquir igual. Y tú vas a decir, no manches, ¿cómo dices eso? Con esto lo que quiero decir es que entonces, si lo ven así de irrisorio, dense la oportunidad de reflexionar que sí, que el perdón sí es algo que solo te va a pertenecer a ti, más allá de las creencias, más allá de la cultura y más allá de las normas en las que te estás moviendo. Aunque eso sí lo modele. O sea, aunque eso sí te trate de explicar cómo tienes que reaccionar a las cosas, habrá muchas situaciones que te van a sacudir y que te van a transgreder, y que entonces el trabajo personal es eso, es un fuerte, duro y complejo trabajo personal, en donde entonces sí tienes que hacerte la pregunta tú, ¿y quién soy yo para perdonar? Pues si esa pregunta aparece es que tendrás que preguntarte si tú estás vivenciando una situación que está transgrediendo tus pilares, y por el otro lado, ¿y tengo que perdonarlo todo? Pues también no. Entonces, eso lo comento en esa perspectiva, porque entonces a eso regreso, ahora le voy a poner otro escalón a la escalera. Ese es un punto de realidad, esa es la realidad. Y así como puede ser eso, puede ser alguien que está enfrente de ti y que genuinamente se sienta ofendido porque cree que tú lo estás atacando cuando pareciera que todo es al revés. Viene después el tema de humildad y el tema de dignidad. Generalmente el perdón lo depositamos aquellas cosas, o sea, piénsenlo así, aquellas cosas no nada más que verdaderamente nos están lacerando y lastimando, también se vincula mucho, o sea, va junto con pegado, diríamos, el tema con lo bien visto socialmente, con lo debería de ser, porque entonces ahí vienen otros actores, uy, ¿y no te ha pedido perdón? No, ¿cómo lo vas a perdonar? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Y entonces todo mundo, puse este ejemplo, porque imagínenselo así, llega Fernando el delincuente y le dice a su papá, oye, no manches, me siento triste y no me pidieron perdón. ¿Perdón de qué? Pues me hizo llorar, la estaba asaltando, se puso a llorar y me hizo llorar y ahora me siento mal. Va a decir, no manches, Fernando, pues ¿cómo quieres que te pidan perdón? Pues, o sea, así de irrisorio sería el otro lado. A mí, Fernanda me asaltó, voy con mi amiga y le digo, oye, me asaltó, ni como para que te pidiera perdón, ¿no? O sea, imagínense, así de chistoso es, pero en eso chistoso veámoslo así. Hay otros dos elementos que no quiero que se pierdan. Esa es la realidad. La otra es la humildad y la dignidad. Por eso decía, este bloque lo podemos llevar más allá hacia las creencias. A veces me cuesta trabajo acercarme a la ofensa. La ofensa no la vean como malo. Procuren nunca verlo como malo. Bueno, la ofensa sería aquello que transgredió la expectativa o el sentimiento o el esfuerzo
o la dedicación, o el tiempo, el dinero, transgredió eso que para mí era valioso, y entonces la ofensa sería el que se rompió y que se perdió, etcétera, etcétera. La primera gran ofensa de la humanidad para los católicos es, por ejemplo, la manzana del árbol de Adán, ¿no? O sea, siempre hay algo que puede ser eso. Y comento esta parte porque al final de cuentas son simbolismos, pero aunque sea un simbolismo, tenemos que trabajar eso que fue la ofensa. Entonces, cuando yo empiezo a eso es lo más complicado, pero para empezar a hacerlo tengo que hacerlo desde un enfoque de realidad. En el proceso, esto es importante, en el proceso de entender qué es lo que está violentando a Fernando todavía, revictimizando a Fernando, o qué le está haciendo llorar, o qué le está haciendo sentir más honda la pérdida, en el proceso voy a empezar a transitar hacia aguas pantanosas, porque me voy a empezar a meter a unos escenarios y situaciones que tienen que ver con lo más íntimo mío, que no forzosamente se comparte con esas particularidades sociales. O sea, no forzosamente, porque por mucho que tenga mi confesor, mi terapeuta, mi mejor amiga, mi mejor amigo, hay cosas que no hablamos con nadie más. O sea, y también yo no voy a venir a hablarles de eso, pero no me van a venir a decir todas y todos que hacen cosas que no saben nadie más. O sea, solo las saben ustedes. Y eso es muy íntimo. Sí. Tan íntimo como el tema de las ofensas, tan íntimo como el tema de poner en realidad que es genuinamente lo que me está costando trabajo entender respecto a lo que perdí. Digo, viéndolo desde otro enfoque, ¿no? Y ahí entonces, algo que tenemos que cuidar mucho es la humildad y la dignidad, porque ahí entonces sí se va a vincular mucho el entorno social, el entorno inmediato, algo que también a veces no nos enseñan, y es general, porque es un tema cultural. O sea, no hay un manual del ser humano y de la mujer y del hombre y de lo que sea bien, pero a veces no hablamos, así como no hablamos del perdón, a veces tampoco hablamos de la dignidad y a veces tampoco hablamos de la humildad. Y algo que tenemos que identificar dentro de lo más complejo cuando hablamos de perdonar o de perdonarnos, o cuando queremos acompañar a alguien que se quiere perdonar. Voy a hacer otro paréntesis. La realidad también es que todo el tiempo perdonamos, ¿eh? Así como hablamos de que no perdono o que es complejo perdonar, la realidad es que también todo el tiempo perdonamos, ¿eh? Reflexionémoslo también desde esa forma. El proceso psicológico, conductual de perdón es como moneda de cambio, ¿eh? O sea, todo el tiempo perdonamos. Al menos ahorita en la plática ya dijimos perdón como 5 veces. O sea, todo el tiempo hay un proceso de perdón. No, es en serio. Sí, bueno. Pero comento esto porque entonces lo que quiero recapitular con este paréntesis es la forma, los procesos y la conciencia del perdón, sí sabemos porque lo tenemos ahí y lo ocupamos constantemente. Lo complejo es cuando es más íntimo, cuando hay más valor depositado en la ofensa, cuando ya es otra perspectiva que no quiero tan fácil reconocer o que me transgredió y me rompió totalmente. Hago estos dos paréntesis porque entonces hay circunstancias que podremos perdonar de inmediato, por eso hablaba de la liga al principio, pero hay otras en donde nos va a costar un poco más de trabajo. Alrededor siempre va a haber personas. Lo que no se tiene que perder es justamente la humildad de reconocer que habrá cosas que sí no se equiparan, porque yo tengo que perdonarlas porque entiendo que es parte del proceso de vida y digo, no te preocupes, nos pasa a todos, ahí estoy perdonando y estoy estableciendo una mediación y estoy estableciendo una cordialidad y estamos siendo humildes las dos personas y decimos, ¿sabes qué? Nos equivocamos, o sea, entendemos el circuito, eso quiero hacer evidente, el circuito lo vivo, pero hay cosas en donde a veces me cuesta trabajo reconocer o que me equivoqué o me cuesta trabajo reconocer que no quiero perdonar y no quiero reconocerlo públicamente. Pero incluso sin esa humildad y sin esa realidad, lo que no podemos perder de vista es la dignidad. Y si tu dignidad privilegiada, en donde tú te sientes vulnerada y vulnerado, te está reforzando la idea porque apenas vas a empezar a trabajar el proceso y te dices que no lo puedo perdonar, no lo perdones. Porque estás en un proceso en donde lo que no puedes faltarle nunca es al proceso de dignidad. Es dignificar el tema de lo que para ti es una ofensa, porque en el momento en el que truncas esa dignidad o dignificas lo que para ti es importante, es cuando se presentan otro tipo de problemas. Voy a poner un ejemplo coloquial. Tropecé con la misma piedra. Es que regresé con él. Es que sí va a cambiar. Es que, etcétera. Ahí estás truncando este proceso de dignidad. Y eso ya no tiene que ver con perdón, ¿eh? Eso tiene que ver con el proceso y los mecanismos resolutivos en los que tú estás llevando tu vida.
Y resulta Así que ahí es. hubo un proceso consciente en donde tu dignificación de lo que para ti era una ofensa se truncó y tú pues continúas con la situación. Y después vienes y dices, es que no me pidió perdón, nunca me pide perdón, bueno, pero ya lo perdoné aunque no me pida perdón y lo perdoné, pero regreso. Miss Sharon dijo algo interesante en el inicio del segundo bloque. También a veces el proceso de perdón implica que va a estar ahí, pero que lo sueltes. Porque no lo vas a... El olvido significaría que no se haga presente, pero incluso para que no se haga presente, tienes que también dignificar el soltar cosas que aunque nunca vas a poderlo controlar todo, si hagas consciente cómo participas de ello, ¿no? Sí, claro. Miguel Muñoz, muchas gracias. Nos ha estado dando frases muy importantes sobre el perdón. Dice, Dios perdona, el tiempo no. Otra frase muy buena. Ya no me lo recuerdes, Miguel. Ya no me lo recuerdes. Tenemos muchas preguntas. Fíjate que Rosalía nos dice que el perdón es le parece muy difícil a ella. Dice, a mí me parece muy difícil perdonar. ¿De qué manera sé si ya perdoné o no? Y yo te pediría, nos dijeras, ¿qué nos recomiendas o si hay algún ejercicio que podamos hacer para poder perdonar? Estas personas que tenemos algo ahí atorado y que como te digo, te traigo de la mano, como no te perdono, pues ahí te voy jalando, ¿no? Y te jalo en mi corazón y te jalo en mi mente y te jalo en todo el tiempo, pero además me pesas. O sea, ¿cómo me libero de ti y cómo te aviento la caja del regalo del perdón? ¿Cómo le hago para aventarte esa caja y ya liberarme? Es complejo porque voy a aprovechar la pregunta no de la persona que la haya hecho, sino como en lo general. A veces hay preguntas que encubren otras preguntas, ¿no? Voy a decirlo de esa forma. Yo sugeriría, generalmente cuando una cosa muy clara es no querer perdonar, ¿eh? Y eso es muy claro. O sea, claro. Y es tan claro que tú sabes, o sea, sí sabes en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, tú sí sabes que tú no lo vas a perdonar. Y luchas, y tu lucha es con el querer perdonar, o el tener que perdonar, o el deber perdonar. Pero tú te queda claro que no lo vas a perdonar. Si a ti hay situaciones, por eso digo que la pregunta puede encubrir otras. Si la pregunta es, ¿tendría o debería perdonar? Entonces, ahí tendríamos que trabajar cada una de ellas por separado. Si la pregunta es, no quiero, no tengo y no debo que perdonar, entonces no lo perdones y entonces el proceso de trabajo tendrá que ir orientado a otra cosa de realización. Si la pregunta es, no lo perdono porque no lo puedo soltar, porque no lo quiero soltar, porque quiero estar ahí, es otro proceso muy complicado. Porque es otro proceso que implica entonces, la pregunta sería, no cómo perdono, sino no cómo me hago partícipe de otra forma en ese proceso de vida. Y es real, pensemos en voy a ponerlo amable y voy a dejar 3 ejercicios. El de la caja de regalos es en serio un ejercicio que hacemos, ¿eh? Ahorita lo recapitulamos, pero sí sería bueno que lo hicieran, o sea, que agarraran y hicieran esa caja de regalo. Y voy a dejar el ejercicio de los sobres y voy a poner el ejemplo de un ejercicio de cadenitas que hacemos. Pero más allá de esos ejercicios, la pregunta que tendríamos que hacernos genuinamente siempre que nos sentemos a la mesa es, para empezar, ¿qué tanto me está impactando esa situación que merecería mi perdón? Porque incluso si yo estoy hablando de que tengo que perdonar algo, es porque sí me está impactando o no me está impactando, pero hay presión para que así procese. Generalmente cuando son situaciones transgresoras, esto es que rompen y corrompen nuestro desarrollo de vida, o sea, que crean un hubiera. ¿Qué hubiera hecho si no hubiera confinamiento? ¿Qué hubiera hecho si hubiera ahorrado hace tiempo antes del confinamiento? ¿Qué hubiera hecho si me hubiera casado con A en lugar de con B? ¿Qué hubiera hecho si le hubiera dado amor en lugar de decirle que no? ¿Qué hubiera hecho si le hubiera dicho cuánto lo amaba y ahora que ya no lo tengo ya no se lo puedo decir? Antes del hubiera, o sea, antes de ese punto del hubiera, que incluso es una dinámica que trabajamos mucho, antes del proceso del hubiera, la pregunta sería, ¿eso que te está incomodando ahorita está antes de ese punto de cambio donde no te puedes regresar? Si está antes de ese punto, entonces tendremos que identificar que ya no hay gran cosa que pueda hacerse, aunque nunca se pueda controlar todo. Hay un punto que no se va a poder regresar.
Entonces, ahí sí el trabajo incluso va a cambiar, porque tendrá que ser concentrado en que tú perdones a ti mismo y además que te ayudemos o que te ayudes a que puedas construir otros procesos de vida que enriquezcan esa parte de tu vida. Si el punto del hubiera, o sea, si antes de que se presentara el hecho que rompiera y abriera el hubiera, sigue vivo, o sea, si tú sigues ahí y las condiciones están ahí, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué tan importante, valioso y resignificativo es esa parte o esa persona o esa situación que se tendrá que perdonar y qué tanto no? Porque ahí entonces tendríamos que separarlo y ahí elaborar un cierre quizá de esa posibilidad, pero también elaborar otra apertura para con tu persona. Ahora, si tú sientes, tú piensas o crees que lo tienes que perdonar, pues si tú sientes, piensas o crees como debería, pues que no es genuino. Y no es genuino, a lo mejor, no que no valga ni que no sea importante, sino a lo mejor la presión que tú estás viviendo no es con el hecho del perdón, sino la presión que tú estás viviendo es con quien te está presionando para que perdones. Y entonces, o la situación que te está presionando para que perdones. Y es otro escenario completamente diferente. En todos los casos, ¿qué podemos hacer? Materializarlos. Este ejercicio se los voy a dejar estos 4 ejercicios, a ver, digo, son para que se los lleven y jueguen en la mesa, pero miren, van a agarrar y les voy a compartir una liga, Miss Sharon y Elena, tenemos videos de dibujitos, de los que se van dibujando, son dinámicas sencillas y de 3 minutos, se los comparto para que los podamos poner en las redes, pero el primero que haría es, agarren una hoja, así imagínense que ustedes están ahorita en su casa y me agarran una hoja, como quieran, y a la mitad de la hoja me trazan una línea, como dividiendo la hoja, dibujan una línea que atraviese toda la hoja. Agarro mi hoja, paso 1. Paso 2, dibujo una línea que atraviese toda la hoja. Y en algún punto de esa línea, dibujo justamente un circulito, un cuadradito, un punto. Ajá, así como lo puedo estar haciendo mi Sharon, o sea, dibujo un puntito, a lo largo de la línea donde yo quiera, dibujo un puntito. Y de ese puntito van a nacer 2 líneas, una hacia arriba y una hacia abajo de la línea principal. O sea, yo iba en la línea normal, imaginemos que la primera línea es mi línea de vida, iba a la vida normal, yo iba caminando, de repente se presenta un punto, dibujo el punto, y eso crea 2 líneas, una línea hacia arriba y una línea hacia abajo. Okay. Ajá, justo como lo está marcando mi Sharon. Estas 2 líneas van a ser mi presente. Ajá. El punto generalmente es la ofensa o el hecho o el hito de cambio. El punto es el hecho que se presentó. Las 2 líneas que nacen de ese hecho que se presentó una es el presente y la otra es el hubiera. Así, o sea, una es la línea del hubiera y la otra es el presente. Yo estoy en el presente, o sea, físicamente, económicamente, materialmente, espiritualmente, yo estoy en el punto del presente. Pero este ejercicio a veces nos ayuda a identificar 3 cosas. La primera es que la línea nunca es una línea recta, pero como sea, siempre va moviéndose para arriba, para abajo, pero va avanzando. Siempre van a presentarse hitos históricos, la palabra correcta técnica le llaman hitos históricos. El punto es hechos que cambian vidas, vamos a verlo así. Siempre se van a presentar puntos, ese punto que dibujamos es un hecho que cambió mi vida. El que me asaltó en el Oxxo, el que se me perdieron 500 pesos, la muerte de un ser querido, el que perdí mi trabajo, el que no me pude despedir, el que se rompió mi camisa favorita, el que ya no voy a poder comer tacos en la calle por COVID, o sea, sí, justo, ¿no? O sea, ese es el hecho, pero se presentó ese hecho y se abren 2 líneas. Una línea es la que sí existe, la real, donde estoy yo ahorita, y la otra es el hubiera. El perdón a veces está entre esas 2 líneas. Entre unir el punto de la segunda línea de arriba y de la línea de abajo, es todo el camino que podremos decir que es para transitar el tema del perdón, entre la realidad y el hubiera. Porque va a implicar un proceso de entender a veces que el hubiera ya no se va a poder presentar, O sea, a veces yo voy a estar sentado y digo, cómo quisiera, prefiero usar ejemplos amables, pero cómo quisiera comerme unos tacos al pastor donde siempre me los comía antes del COVID, pero ya no puedo, porque por COVID, y no me voy a exponer. Entonces el hubiera está ahí presente, pero la realidad está abajo. Lo que pasa intermedio es lo que muchas veces es el perdón. Lo mismo con un ser querido. Presenta el hecho histórico, es cómo hubiera querido no divorciarme.
Y entonces me regreso al hubiera y me pregunto en el hubiera, ¿qué pasaría, parándome en el hubiera, si ese dibujo fuera un mapa, si me parara en el punto del hubiera, en ese momento yo me preguntara, ¿y si hubiera continuado con esa persona, cómo estaría aquí? ¿Qué estaría pasando ahorita? ¿Qué estaría haciendo ahorita? Y bajo de nuevo al punto donde estoy realmente y me pregunto, ¿y cómo estoy ahora? ¿Qué está pasando ahorita? En ambos casos me va a empezar a hacerme preguntas que me van a mostrar caminos. ¿Qué estaría pasando si siguiera con una relación en donde me sentía incómodo o incómoda y me estuvieran maltratando? A lo mejor en el hubiera es que seguiría con él, pero si me preguntara qué está pasando ahorita, y diría, a lo mejor me estaría diciendo, ¿y por qué estás dibujando tonterías si lo que tendríamos que estar haciendo es la cena? Estoy dramatizando. Y en el punto de abajo, me doy cuenta que estoy mortificada o mortificado porque no estoy con él, pero estoy dibujando, estoy escuchando una canción que me gusta, estoy viendo la sobremesa con Miss Sharon, estoy riéndome de repente y digo, órale, no me había dado cuenta de ese distanciamiento entre los dos puntos. A veces lo que necesitamos es materializarlo. Y materializarlo, cuando ustedes escuchen la palabra materializar, traten de hacerlo amable, es aterrizarlo, es ponerlo en donde, más allá de lo que pienses, la emoción o el sentimiento, agarres y digas, órale, sí es cierto, es ahí. Es como un mapa. Por muy buena orientación física que tengamos, que digan, no, yo sé llegar, doblas aquí, doblas allá, son 5 minutos, recuerdo todo, pero puede ser que de repente la emoción te gane, por eso usamos los mapas, por eso usamos la señalética, porque a veces necesitamos tener visiblemente esos recursos que incluso estén ahí a pesar de la emoción. Por eso es importante este tipo de ejercicios, porque en lo sencillo es donde se empieza a abrir lo complicado. Y materializar te permite tener más allá de ti mismo a veces la realidad que nos cuesta trabajo humilde y dignamente ver, que lo puedes poner ahí, ¿no? Entonces, este ejercicio se los recomiendo mucho para que lo hagan en lo individual primero y para que lo hagan después en lo colectivo, porque también tiene un poder interesante cuando lo haces con otra persona, ¿eh? Tiene un poder interesante, piénsenlo en pareja, por ejemplo. Imagínense a la pareja, está la línea, bueno, poner un ejemplo, ¿no? Va la línea, van los dos separados, pero van avanzando similar en su vida, y de repente, ¡pum!, se presenta un punto y es que se conocen. Y se conocen y se crean dos líneas. El hubiera de cada uno separado y el juntos, que es su realidad. Y entonces ahí tú también empiezas a hacer preguntas. Oye, es que cuando decimos entre broma y broma, mejor me hubiera casado con Pedro en lugar de con Juan, o mejor me hubiera escapado con Verónica en lugar de con Lucía. Ahí empiezo a ver el hubiera, empiezo a ver las cosas que para mí son posiblemente situaciones que merecen un perdón, porque a lo mejor sí tienen una significación en mi vida y además es juntos, porque establecimos un acuerdo en donde vinculamos que nuestro desarrollo personal iba a ir vinculado de la mano, y entonces los hubiera y los puntos reales son cada vez más complejos. Ahora imagínate tu hija o tu hijo, tu hija y tu hijo de repente fueron para ti un hecho de vida, o sea, fueron un punto de vida, pero tu hija y tu hijo no se puso conscientemente ahí, tú lo pusiste ahí, y tu hubiera o tu realidad es su línea de él. Y entonces también en algún momento él está viviendo y vivenciando esa perspectiva. Entonces este ejercicio puede empujar muy bien, de una forma muy amable y muy puntual, para empezar a ser amables, humildes y dignificar los hechos emocionales y sentimentales que a veces es complejo entender y que los podemos poner ahí, ¿no? Y se lo dejo ahí. Muchísimas gracias, Per. Nos han pedido infinidad de personas tus datos. Sí. Si fueras tan gentil, yo te lo voy a agradecer. Quedaron muchas preguntas en el tintero. Fernando se tiene que retirar, tiene que dar un curso, entonces se tiene que retirar. Le damos antes que nada la bienvenida al doctor Francisco y a la doctora Miriam, preciosos, nuestros orgullosísimos y maravillosos patrocinadores, que gracias a ellos son los que sostienen este programa. Muchísimas gracias, Paco, muchas gracias, Miriam, por estar aquí, y qué gusto que estemos todos en la sobremesa para darle un gran aplauso a Per y decirte, como siempre, Fer, muchas gracias. Sí. Déjanos tus datos antes de irte, por favor, y si puedes después en el Facebook ponerles tus comentarios y resolver sus preguntas, te los voy a agradecer infinitamente. Cuenta con ello, Miss Sharon. Elena, también patrocinadores, un gusto que estén acá.
Un gusto. Muchas gracias. Genera Cambios, en todos lados me encuentran como Diagonal Genera Cambios, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, @Genera Cambios y Resiliencia México. En esas dos redes estamos a sus órdenes. Genera Cambios es la personal y Resiliencia México es la de la fundación. Así tal cual. En Facebook, Instagram y Twitter. Muchísimas gracias, de verdad. Te enviamos un abrazo enorme, se nos fue rapidísimo el programa, quedaron muchas preguntas en el tintero. Híjole, vamos a tener que hacer una segunda parte. Sí. Pozo Alterno es uno de nuestros seguidores, pero él es muy exigente y dice que qué buen ponente, que qué panelista, que qué tamaño de panelista, así que muchas gracias, Gracias, mi Sharon, gracias, Elena, también por la cortesía, justamente por el curso que tengo que dar. Pero les mando un fuerte abrazo y cualquier duda, con confianza la voy comentando ahí, les dejo los videitos y que tengan un excelente cierre de programa y felicidades, porque en serio es muy profesional lo que hacen, me impactó la entrada y es importante que se hable desde la forma en la que lo trabajan. Muchas felicidades por eso. Muchas gracias. Fer. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Qué gusto. Sí. Qué gusto. Muchas gracias, Paco, Miriam. Qué gusto tenerlos con nosotros y ahora juntitos, ¿verdad? Queridos amigos, estamos en la sobremesa con mi Sharon y Elena Altamirano conversando contigo sobre el perdón, con nuestros patrocinadores Francisco González y Miriam Constantino, para escuchar algunas de sus respuestas. Sabemos en Constantino Castro, abogados asociados. Como abogados, yo te preguntaría, hablando sobre este tema del perdón, ¿existe a nivel jurídico el perdón? Querida Hola, Miriam. ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes, Sharon, Helen. Interesante el tema, muy interesante. Y qué importante, las quiero felicitar porque qué importantes temas. El interior y la mente es todo. Es lo que nos llevan hacia cómo nos vamos a conducir con la sociedad. Entonces, si no estamos bien internamente, creo que no podemos reflejar ni dar cosas buenas hacia afuera. Entonces, las quiero felicitar porque es un tema muy valioso para toda la sociedad. Y efectivamente sí, en materia jurídica sí existe el perdón. Muchas gracias, Miriam. Aplica en materia penal principalmente y está tipificado en cada uno de los códigos estatales, en el Código Penal Federal, y es el perdón que otorga la persona que fue ofendida o a la que se le cometió un delito. Ella tiene la facultad de otorgar este perdón, pero no aplica para todos los delitos. Aplica únicamente para aquellos que son perseguidos de querella y que anteriormente se tipificaban como delitos no graves. Los delitos que son perseguidos de oficio como violación, delitos en contra de la mujer, delitos que se consideran o antes estaban tipificados como graves, no alcanzan el perdón. También es importante mencionar que si se cometió un delito y que son varios implicados, pero se afectaron también al Estado, ahí, aunque quisiera la persona física otorgar el perdón, no procede porque el Estado no da esa facultad. Y también en materia civil podríamos encontrar algunas figuras afines, como son el desistimiento, pero no es como tal un perdón, es una forma de hacerlo o de allanarse. Les pongo un ejemplo. En materia civil me estás demandando que esa casa te pertenece a ti. Si yo lo reconozco, pues simplemente me allano a tus pretensiones y digo, efectivamente la casa me corresponde, ¿ok? Pero no está tipificado como tal. Es en materia penal y por supuesto que sí se puede otorgar, pero únicamente para ciertos delitos.
Qué interesante, Miriam, qué interesante, qué padre que pudimos vincularlo con el tema de hoy, que saber un poquito más sobre lo que haces y sobre todo el apoyo que nos brindas a la sociedad, ¿no? Qué importante esto. ¿Y dónde podemos recurrir a ti, a Constantino Castro? Obviamente en la sobremesa cada semana. Y además me encantó este formato de que esta última media hora nos dediquemos como que a platicar, ¿no? Sí, la verdad es que está excelente, muy a gusto, muy enriquecedor esos temas y tratar de vincular todo, porque al final el ser humano es un conjunto de un todo, entonces si encontramos ese vínculo será extraordinario. Y con mucho gusto ya saben que estamos para servirles y nos encontramos en el teléfono celular 55 34 04 28 96 y el número de la oficina, que ese no me lo sé, lo voy a leer, 55 50 87 81 59, constantino.ca.abogados@gmail.com y estamos para servirles lo que necesiten, ahí pueden contactarnos. Te vamos a dejar de tarea que te lo aprendas. Lo prometo. Sí, siempre les dejo a mis pacientes de tarea que se aprendan el teléfono del celular, pero es increíble, no a mis pacientes niños, a la mamá que se aprenda el celular del papá, al papá que se aprenda el celular de la mamá, que se aprendan el celular del médico, en fin, ¿verdad? Siempre. Paco, qué gusto, querido Paco, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo hola, está mamá Titi, la mamá de la sobremesa? Muy bien, pues transmitiendo desde aquí, desde casa de mamá Titi, que las está escuchando siempre con mucho afecto, agradeciendo los saludos y los buenos deseos, siempre. Muy bien, pues acompañándolos con un gran tema, un tema que bien decías, tiene materia para hacer otro programa. Tal vez unos 3 programas. Definitivamente, quedaron muchas preguntas en el tintero y además es un tema que todos traemos, ¿no? De alguna manera, o todos tenemos en algún momento dado que otorgar un perdón o perdonarnos a nosotros mismos, como bien lo decía Fer, o perdonar al otro, ¿no? Entonces, o ser perdonados. A veces somos los ofensores y a veces somos los ofendidos. Claro. Pero siempre está presente en nuestras vidas. Oye, Paco, querido, y en GA Inmobiliaria, inversiones inmobiliarias, ¿también en la inmobiliaria hay perdón? Bueno, siempre en todos los ámbitos de la vida hay perdón, por supuesto. Ya depende de cada uno, como bien lo decía Fernando. Es un poco difícil, yo diría, no es tan fácil manejar este tipo de emociones, pero sí lo existe, ¿no? Yo abundaría y tal vez atreviéndome a desviar un poco el tema, creo que lo más importante es rescatar y saber perdonar, sobre todo a los cercanos, ¿no? A la familia, ¿no? Yo creo que siempre es importante tener en cuenta eso. Es un tema muy delicado, muy difícil de entender, porque involucra muchos sentimientos, pero sí lo hay, por supuesto que sí lo hay. Sí, así es. Oye, ¿y qué tenemos para ofrecerle ahora al público? ¿Qué tenemos de cuestiones inmobiliarias? Bien, ¿Qué atractivo tienes para esta semana? Por supuesto. Déjenme compartirles que ya salieron un par de casas, la casa de Aragón, la que tenía 3 departamentos, ya salió. Nuestro compañero no la vendió, pero sí la rentó en 3. Y eso fue exitoso. Maravilloso. Es un buen paso. Todavía tenemos una casa en la colonia Las Águilas, en calle Esteros 34. Es una casa con 4 recámaras, 3 estacionamientos, 2 baños, vigilancia a las 24 horas,
y bueno, pues está muy bien ubicada con gran plusvalía y grandes acabados, mármol italiano, piso de madera. La verdad es que es una chulada de casa. Yo los invito a que la vean en la página, y si no, llámenos, les mandamos la liga para que vean el video, y si quieren, pues los invitamos a que la visiten. Muchísimas gracias. ¿Y a dónde te podemos llamar, Paquito precioso? Nosotros nos pueden contactar en el teléfono 5535 000027. Lo repito, es el 5535 000027. El correo es francisco.gonzález@gainversionesinmobiliarias.com. Muchísimas gracias. Vamos ahora a los saludos rapidísimo. Evenich, Pati Arriaga, Angie Cázares, León Felipe Sánchez, Prisi. Besos. Ayla Tete, Talía, José, Alicia Juárez, Hilda, Begoña, Miriam, Margarita, Esther, Aida. Margarita creo que desde Argentina, sí, ¿verdad? Desde Argentina, California. Pozo Alterno y Fer, muchos saludos. Pozo y Fer. Salvador Europa, Daisy Carrasco, Adriana Muñiz, Leti Peña, Mariana Bonifaz, Susana Mendoza, Arbey Bedoya, Le Petit Coco, Grisel de la Rosa, Ayla Tete, Charlie Azaca, Alfred Cortés, Luz Valdés, Miguel Alfredo, Muñoz, Judith, un beso. Rosario Fernández, María Guadalupe, Dora Luz, Estela Garduño, Yolanda González, Mari Martínez, Alicia L. Romero, Recuerdos Gesell, Yuli Roldán, Recuerdos Charlie Azaca, Alicia Romero, Charo Hinson, desde Perú, y Eri Bravo. Muchísimas gracias a todos. Saludos. Gracias a todos por su saludo. Gracias, Pozo Alterno y Fernanda. Y Fer, mañana iniciamos un curso de psicofísica para aquellos que estén interesados. Favor de comunicarse al 55 43 42 62 56. Es método de psicofísica de Mikhail Chekhov, con un enfoque terapéutico, y lo imparte Pozo Alterno con una servidora. Lo impartimos mañana de todos los sábados de marzo, de 10 de la mañana a 12 del día. Los estaremos esperando. Un abrazo a todos, de verdad. Gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros. Gracias por tantos saludos, por tantos comentarios. Vamos a ir contestando cada una de sus preguntas, y ya nos dijo Fer que él también nos va a hacer el inmenso favor de contactarnos, y yo creo que vamos a estar con Miriam y con Paco la próxima semana, yo creo que un poquito antes, ¿no? Para que podamos platicar un poquito más. ¿Les parece? Si nos vemos la próxima semana, ¿qué será? ¿Como 5:20? ¿No? ¿Les parece bien? Con todo gusto. Un gusto siempre. Para que podamos platicar un poquito más, porque ha sido verdaderamente interesante este tema. Y nos vemos la siguiente semana con un tema extraordinario. Sumamente importante también. Así es, para todos nosotros les va a gustar muchísimo. Así que nos vemos el próximo viernes de 4 a 6 de la tarde. Queremos agradecerles mucho su presencia el día de hoy. Fue un verdadero placer haber estado con ustedes el día de hoy.